Seguimos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24, hoy analizando lo que se puede llamar casos que han surgido en Francia referentes a violencia sexual y a la pedofilia que afectan a algunos de sus intelectuales, que algunos han rebautizado como el Me Too francés. Vamos a hablar de otro de los casos. El cineasta francés Christophe Rouillat, que fue imputado la semana pasada por agresión sexual contra menores después de que la actriz Adèle Haenel lo denunciara por haberla acosado sexualmente cuando ella tenía solo 13 años. Ella dice que no acudió antes a la justicia simplemente por no confiar en ella. ¿Esa falta de confianza en las instituciones, en la justicia, es lo que ahora, gracias al movimiento Me Too, aflora una cobertura? Bueno, todo el año pasado que hemos visto, bueno, desde 2018 realmente, que también el gobierno que ha intentado imponer nuevas leyes, presentar nuevas leyes contra la violencia sexista, han demostrado que hay una muy baja cota de denuncias en Francia de agresiones, de acoso sexual, de violencia machista, porque hay un problema de una falta de preparación también de los expertos, tanto de los servicios médicos, de los policías, que las mujeres acuden a gendarmería, no las creen. Es decir, hay una serie de problemas en el sistema francés no adaptados. Y eso hace que Francia sea un país donde hasta hace nada había muy pocas denuncias que prosperaban en las mujeres. Esto también ha influido, por supuesto. Luego, en el caso del Me Too, también está, que el Me Too estalló a finales de 2017. En Francia tardó en arrancar. Nada más empezar el Me Too, en Francia hubo una tribuna de mujeres, entre ellas, bueno, la más conocida, Catherine Deneuve internacionalmente, pero había muchas intelectuales francesas, escritoras, documentalistas, etcétera, que escribían sobre el derecho a importunar, es decir, el derecho de los hombres, aquí el tema de la galantería, que es muy francés, pero en el fondo que algunas feministas dicen, bueno, la galantería es una forma más de sumisión, es decir, hay una serie de conceptos muy arraigados en Francia que quizá a veces desde fuera tenemos una imagen de que Francia es un país muy feminista, y Francia en eso, te lo dicen al menos las feministas francesas, lo dicen se siempre. Ha quedado bastante más atrás que, por ejemplo, que España, que es una referencia en tema de protección de leyes. Cuando hay leyes que protegen, hay menos tolerancia y el debate quizá cambia un poco las tornas, que es lo que está empezando a suceder en Francia. Y apuntaría una cosa más, el caso de Rouillat con la actriz Haenel o el caso de Springora no es solo abusos contra mujeres, es contra menores, que es un grado más, que ha creado un malestar más profundo porque todo es grave, pero esto estamos tiene hablando de menores. Tiene un ingrediente aún más y que se refiere a una época y también a un mundo que son los intelectuales. Sí. Claro, es que precisamente hemos visto estas últimas semanas muchas comparaciones con Polanski, muchas comparaciones con otros artistas. Aquí lo fuerte, que es con lo que nos quedamos, es que Matzneff escribió sobre eso. Exacto. Es decir, no los relatos nunca. Los relatos se sirvió de esos relatos para construir su obra literaria. Es decir, que Matzneff es una persona, es un autor que han publicado los mejores editores de este país durante años. Entonces, al principio nunca vendió mucho. De hecho, ha seguido publicando. Sus últimos relatos salieron en noviembre del año pasado, o sea, hace 3 meses, el último volumen de sus diarios, y a día de hoy no vende nada. De hecho, desde hace muchos años no vende. Y esto ocurrió a partir de los años 90, que fue cuando estalló el caso Dutroux, del famoso pederasta, que hizo que la opinión pública empezó a decirse, bueno, este hombre realmente de dónde sale. Entonces, a partir de ahí empezó a vender mucho menos y se convirtió en un paria en el círculo literario parisino, sobre todo parisino. Y claro, es una persona que ha seguido publicando, pero que a día de hoy, bueno, pues este libro llega precisamente después de que haya habido un cambio también en la sociedad, en esa mentalidad. Pues precisamente tocaba tangencialmente mi compañera Silvia el caso Weinstein y lo que era el movimiento Me Too, y de ahí vamos a sacar hoy a nuestro personaje de la semana. Nos referimos a Harvey Weinstein, el que fuera uno de los hombres pues más poderosos de Hollywood, uno de los grandes productores. Esta semana se ha iniciado contra él su juicio en Nueva York por delitos de agresión sexual y violación. Un caso emblemático, sin duda, para el movimiento Me Too. Recordemos que hay otras 80 mujeres que han acusado a Weinstein. Muchos de los casos ya están prescritos y en este caso, por este juicio de Nueva York, en realidad se enfrenta a los presuntos delitos contra 2 mujeres. No sé si
este caso lo podríamos considerar que es el origen de otras versiones locales, como por ejemplo de lo que estamos hablando en Francia. ¿Cómo se relaciona el caso MeToo global, el movimiento MeToo global, con movimientos MeToo como el francés? ¿Cómo creéis que se relacionan? Bueno, el Me Too lo que ha hecho ha sido liberar la palabra y que de repente a las mujeres también se le empiecen, o sea, que las mujeres pierdan el miedo o un poco de miedo a denunciar acciones, pueden ser, o sea, puede ser no hay que ir a la violación, también pueden ser agresiones, pueden ser frotamientos en el metro. Sí. Es decir, es que la violencia sexual hay muchos grados, pero todo es censurable, es decir, nada es admisible. Pero bueno, entonces se ha empezado a liberar la palabra y ha habido una oleada en todo el mundo. O sea, también vemos pues, con diferencia, pero bueno, también el movimiento en Chile, en Argentina el año pasado, todos los movimientos, las mujeres están diciendo basta ante los abusos de todo grado de la violencia. Otra cosa es hasta dónde ha avanzado. Yo creo que en Francia todavía judicialmente ha avanzado poco, salvo en estos casos que hemos comentado, que es con menores, relativo a menores. Hay otros casos que no han prosperado, incluso la lanzadora, como dicen, del Me Too francés, el Balance ton Porc, denuncia a tu cerdo, fue denunciada, que era una campaña en Twitter para decir cuenta tú y pone el nombre, y ella ha sido condenada por decir públicamente el nombre de su presunto agresor, que en un caso, es decir, en Francia, que luego se puede discutir jurídicamente si está bien o no el acusar y las acusaciones online, en Twitter, etcétera, también hay un peligro aparte, pero decir que en Francia han ido un poco más de manera más lenta. Más lenta las cosas. Centrémonos ahora y les pregunto por la obra del intelectual. Por ejemplo, Weinstein ha producido películas maravillosas. ¿Se ven con los mismos ojos ahora mismo, en 2019, una película cuando sabemos a priori que la ha producido Weinstein? Es decir, ¿la mirada que tenemos hacia la obra del creador es la misma cuando sabemos la conducta reprochable? ¿Cartuta? Sí, en el caso de Weinstein no cambia mucho la mirada que tengo sobre eso. Yo he conocido gente que ha dicho que sí, que me ha contado que sí, que dice, uff. Pero lo que más me interesa son casos en los cuales vida y obra están entremezclados. Por ejemplo, Masnev, sí. Y cuando la obra es el lugar de una teorización también política, lo que es el caso de Masnev. Así que entonces me parecen casos muy distintos los dos. Por ejemplo, el del último premio Nobel, que ha sido muy polémico, el de Peter Hunt, que el autor austríaco, un dramaturgo austríaco muy señalado por negar el genocidio bosnio. Ahí estaríamos en un caso en el que obra y autor e ideología son muy difíciles de separar. Por eso la polémica, ¿no? Sí, aunque escribió también un libro que se llama Justicia para Serbia, que es un ensayo que es también una teorización política. Creo que hay que discutir estas obras, no censurarlas, pero combatirlas. Luchar contra ellas contra argumentos, contra narraciones. Es un debate muy interesante que muchas veces está ahí, si se puede separar al individuo de su legado artístico o cómo empaña la vida la obra, o al revés, si la obra puede regalar, digamos, indulgencia a quien fue un miserable en su vida. El caso es que los editores hoy, cuando hablas con ellos, bueno, el gran editor, por ejemplo, de Gabriel Matzneff no se ha pronunciado, Philippe Solers en Gallimard, pero los otros sí, y luego mucha gente en off, claro, te comentan que justifican un estilo en una época. Entonces, a mí me han dicho, hoy no publicaríamos una persona que publica esto porque el estilo está pasado de moda. Ahí está la cuestión también. Es decir, que no se puede justificar que haya hecho ese tipo de cosas, incluso en esa época, por mucho que fuese una época permisiva, pero algunos te dicen a día de hoy que ese estilo en aquella época, pues no sé, les llenó, les gustó, de hecho vendió. Entonces, pues hoy algunos también lo dicen, que es una persona que escribe de una cierta manera, otros dicen que no escribe de ninguna, sino que es un escritor malo y que lo ha sido toda la vida. Y luego hay mucha mezcla con otros escritores, otros intelectuales. Sí. Hablando de revisionismo, les pido que presten atención a este artículo que ha publicado el propio New York Times
Times con un titular que nos ha llamado mucho la atención. ¿Es hora de cancelar al pintor francés Gauguin? Dice el New York Times, varios museos están reevaluando el legado de un artista que tuvo relaciones sexuales con chicas adolescentes. El artista convivió con una niña menor de edad, recordamos, con la que se unió a los 43 años en 1891. Tejura fue la inspiradora de varias obras suyas maestras, tenía solamente 13 años. No sé, claro, nos encontramos con el revisionismo de ciertos autores de cierta época y con esa dicotomía de vida y obra que estudiábamos en la escuela y que a veces va tan unida, Silvia. Yo no tengo una respuesta. O sea, en el caso de Masneff me parece que es un autor que hace apología Sí. de la pederastia. Entonces Sí. me parece un caso muy claro. Otros, Gauguin, pues bueno, sí, Gauguin, ¿cuántos autores propios, digo, de nuestra literatura hispanoamericana son reprochables Sí. por conductas, haberse casado con niñas de 13 años, haber tenido relaciones, haber abandonado a mujeres, haber abandonado a hijos? No sé, es decir, yo no tengo una respuesta, o sea, creo que está bien hacer, o sea, ponerlo en un contexto crítico, Claro. decir, este señor hizo tal y cual, pero es tampoco... La contextualización es siempre la clave, ¿no? Es decir, contextualizar. quizá no podemos prohibir nada, pero no se puede aislar la obra de su creador, lo que es que Una se puede es cosa- contextualizar el una cosa es momento, hacer ¿no? apología, Explicar. otra De cosa hecho, los presentadores, por ejemplo, antes hemos visto el programa en el que estaba Masneff, el presentador, que es Bernard Pivot, una persona muy importante, un presentador muy importante en este país. Cuando le preguntas, él te dice que, bueno, en aquella época también invitó a Nabokov. Entonces, lo que no puedes mirar y juzgar es el comportamiento del escritor, sino su obra. Ese es todo el Sí. debate, ¿no? Bueno, pero, Luego, digamos, hay obras y obras, Un eso Bret está Easton claro. Ellis que ha escrito asesinatos espantosos, torturas. Digo, eso es ficción, o sea, un escritor de novela negra o de obras de asesinatos no escribe lo que no asesina para escribirlo. O sea, digo, la diferencia en este caso, o sea, un Nabokov o un Masneff es que Masneff escribió lo que hacía. Entonces, digamos, ahí o sea, es que él cometió un delito de pederastia que en la época estaba, o sea, de hecho, por eso se escondía de la policía y tenía miedo. Luego, digamos, o sea, estaba penado, solo que todo el mundo decidió cerrar los ojos y todos, o sea, la responsabilidad, la escuela, los médicos, o sea, es lo que cuenta Springora. Hay una responsabilidad colectiva, ni solo de los intelectuales, de la madre que lo ha hablado ella, la madre que sabía que la primera vez que le dijo que estaba con Masneff, dijo, pero si es un pederasta. O sea, la madre que lo sabía, la familia, el padre que no actuó, Totalmente. el médico que tuvo es decir, toda Una la sociedad responsabilidad falló. colectiva Es la social. diferencia. Tampoco vamos a clara. echar ahora la culpa solo a los Sí. intelectuales. De una que tienen época una- que, Ah, no, está de claro. una época que, bueno, pues que conviene revisar también con los ojos de hoy y anotar ese tipo de responsabilidades Claro. colectivas, Tampoco ¿no? hacerse un harakiri ni empezar a censurar a todas partes. Me pero- quedo sin tiempo, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Isabel, Silvia, Cantuta, ha sido un placer y a todos ustedes. La próxima semana esperemos tener un debate tan interesante y tan intenso como el que hemos tenido hoy aquí en Primera Plana. Muchas gracias.